Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Montemayor y bienvenidos a este primer encuentro, a esta primera jornada de leyendas y misterio. Esta mañana hemos estado visitando diferentes partes de la localidad. Hemos ido en primer lugar al Castillo de Dos Hermanas, hemos estado visitándolo, conociéndolo y haciéndonos también preguntas de cómo la gente que habitó ese espacio podía vivir. A veces nos llama la atención, y lo decía esta mañana Urresti, más las batallas, los eventos grandes, eso es lo que aparece en la historia, ¿no? Los datos, las fechas en las que ocurrió algo importante. Pero esa vida cotidiana es la que él hacía referencia esta mañana, y me ha gustado pensar en cómo vivían aquellos que fueron nuestros antecesores, aquellos que luego vinieron a fundar nuestro Montemayor. Y dentro de esa vida cotidiana también siempre hay cosas que nos llaman la atención, hay cosas que nos hacen surgir la pregunta, hay misterios, hay leyendas, hay cosas que indagar. Y hoy estamos aquí para conocer el trabajo de indagación, el trabajo científico, el trabajo de preguntarse y tratar de responder, el trabajo de dudar y tratar de solucionar la duda por parte de tres ponentes maravillosos. Como los he conocido ayer a la noche, los conocí y disfruté mucho del tiempo que estuve con ellos. Esta mañana hemos disfrutado también del tiempo que hemos estado juntos. La presentación más correcta la va a hacer Antonia Delgado Jurado, pero yo quiero agradeceros vuestra presencia aquí, agradeceros por parte del Ayuntamiento de Montemayor que hayáis venido desde Almería, desde Algeciras y desde Torrelavega, un poquito más largo el viaje. Gracias por estar en Montemayor. Deseamos que hayáis disfrutado el tiempo esta mañana, conociendo un paisaje nuevo, un paisaje maravilloso desde allí, desde el Alto de Dos Hermanas, y recordando ese viaje que desde allí hicieron hasta Montemayor, y esperamos que también os descubráis nuevos caminos en esta tarde para tratar de introducirnos en ellos y descubrir nuevas preguntas, porque a veces no es la respuesta, a veces es la pregunta. Así que yo, sin más, gracias a todos por estar aquí, a todo el público, gracias a la televisión local por estar una vez más con nosotros, a Vidalia Televisión también por estar presente en esta tarde, y nada, vamos a disfrutar desde este momento de esta jornada de leyendas y misterio. Hola, buenas tardes a todos. Son 3 papeles, pero no os preocupéis, que he tenido que ponerlo en letra grande, porque si no, no lo veía. Me gustaría explicar brevemente el motivo que me llevó a organizar esta jornada de leyendas y misterios. Yo nací en Montemayor. Yo no nací en Montemayor porque se me ocurrió nacer en 3 semanas. Entonces no le dio a mi madre tiempo de correr hasta el pueblo. Me he criado sufriendo las cuestas de mi amado pueblo, de la calle Barruelo a la calle Cruz Verde, que está arriba, que está abajo. Mi abuelo subía, mi abuelo daba un paso y yo daba 4. Todavía me cuesta subir las cuestas. Las noches estivales las pasábamos sentadas en la puerta de mi abuela, recuerdo del castillo, y es curioso como la falta de luz que lleva la melancolía. Perdón, me desvío, no lo vuelvo. Allí andábamos corriendo con las amigas o sentadas escuchando a los mayores, y casi siempre salían las leyendas. ¿Sabes que aquí vivían los romanos? Romanos aquí. Pues cuando el abuelo construyó la casa, tuvo que rellenar un túnel enorme de tierra. Y yo decía, te está quedando conmigo, imposible que hubiera un túnel. Sí, un túnel tremendo. Bueno, la rellenaría bien, ¿no? Porque nos mandamos a caer ahora. Y no, mujer, eso se hizo hace muchos años para poder escapar.
Y en el castillo estuvo Isabel la Católica. La Católica, yo todavía no la había estudiado. Joder, que aquí ha estado Isabel la Católica en Montemayor. Bueno, pues las uvas de este pueblo son distintas a las de todos los demás. Tampoco son tan especiales las de Montemayor, ¿no? Y oye, sí, es que son rojas por la sangre de una batalla. Me contaban de pequeña. César estaba a punto de perder Roma y se enteró de que los hijos de Pompeyo iban a tomar Córdoba y con esto él perdía el poder sobre Roma. Se montó en su caballo y en menos de un mes estaba aquí en Córdoba. Fue tan cruenta la batalla, hubo tanta sangre, llovía tanto, que estas tierras secas tardaron semanas en volver a secarse. Cuenta la leyenda que la uva pasa de la que sale Pedro Jiménez proviene del color que se quedó con la tierra hace 2000 años. Todas esas noches de descanso de mi infancia y parte de la adolescencia me la pasé asomada a la ventana de mi dormitorio mirando al castillo, esperando ver un fantasma. Os puedo asegurar que en Montemayor el único pueblo que no tiene fantasma. Se supone que teníamos duquesa. Mira, no tenemos ni duquesa ni lo parece. Bueno, no teníamos, perdona. Ha venido mi amiga Marisol y ya que la pobre ha venido desde tan lejos, pues si te parece, Antonio, podemos nombrar la duquesa querida de Montemayor. El excelentísimo ayuntamiento. Los tres magníficos ponentes, les falta uno, no lo veo. Y una servidora queremos explicaros que las leyendas tienen un pozo de verdad, que el misterio real está en el ser humano y en su historia, que los sueños se cumplen y puedo dar fe de ello. El mío está empezando ahora mismo gracias a Antonio el alcalde, a Óscar Fábrega y Santo Barón, y a mi marido, lo veo, que entre ellos tres me han llevado de la mano hasta este momento. José Antonio, Óscar, Mariano, asistentes todos, empezamos. Esperamos que disfrutéis tanto de este día como nosotros hemos disfrutado preparándolo. Muchas gracias a todos. Ahí al lado de lado. Justo al lado, ahí. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí. Bueno, antes de nada, agradecer al Ayuntamiento de Montemayor, al alcalde Antonio, a tu concejal de Cultura, a Toñi, la anfitriona, por esta magnífica acogida que nos han dado a todos los ponentes. Inclusive esta mañana, como bien decía Antonio, nos han llevado de visita turística por los lugares de leyenda e historia de Montemayor, y por eso estamos enormemente agradecidos, y a todos vosotros que habéis decidido pasar esta tarde escuchando hablar de historia, de mitos, de misterios que, como decía Toñi, nos elevan sobre todo preguntas. Y una de las preguntas que más nos atormentan desde hace ya bastante tiempo es si estamos solos en el universo, si estamos siendo visitados y si hay algo más. Y voy a intentar hablaros del fenómeno OVNI, estos objetos voladores no identificados que llevan la friolera cifra de 72 años con nosotros, y prácticamente tenemos las mismas dudas e interrogantes que
hace ya décadas se plantearon los primeros investigadores y estudiosos que decidieron intentar arrancar qué había de verdad en estas hipotéticas leyendas, mitos, porque probablemente hay que indicar que, aunque a algunos investigadores pues, les pueda sonar un tanto extraño, el fenómeno ovni es la última o el último gran mito que ha acompañado al ser humano, y como tantos otros mitos, creo que tiene una parte de realidad. En mi libro, que lo veis ahí, en la teoría de la distorsión, he intentado una aproximación al fenómeno ovni, intentando aportar respuestas concretas sobre qué es lo que hemos estado investigando durante tantísimo tiempo, y creo que había que redefinir un poco el concepto de ufología, realizar un profundo análisis de los encuentros cercanos con ovni, que en mi entender son los eventos, son los sucesos, los incidentes que más información nos pueden dar sobre este paradigma, puesto que el testigo se encuentra tan próximo de esas preguntas que decía Antonio, que quizás podemos obtener algún tipo de respuesta, y nos pueden ofrecer esa ansiada cartografía que nos lleve a salir de este enorme laberinto que nos encontramos, y que nos pueda ofrecer algún tipo, como digo, de posible explicación u origen sobre este fenómeno. A día de hoy hay varias estadísticas que se han hecho sobre el fenómeno ovni. Según a quien les pregunte, se dan una cifra, pero el más optimista habla de 2 millones de avistamientos desde el 1947, hasta la actualidad. Así que estamos hablando de un paradigma que ha sido informado y reportado en más de 10 países diferentes. Prácticamente en todo el mundo hay asociaciones e investigadores que han hablado de este tipo de manifestaciones. Incluso habéis visto últimamente como en los telediarios se ha hablado de que la Marina estadounidense ha admitido que tiene varias filmaciones efectuadas por cazas militares donde se registran objetos voladores no identificados, y el gobierno norteamericano dice que esas filmaciones son auténticas y que no saben qué es lo que han grabado sus militares. Por tanto, tenemos una realidad física asociada al fenómeno ovni. Como digo, se graba por nuestras cámaras, en algunos aterrizajes se producen huellas, quemaduras, daños físicos a los testigos. Pilotos de aerolínea afirman que han tenido encuentros y visiones de este tipo de objetos, que son descritos de multitud de formas, donde predominan quizás los objetos en forma de platillo. Hay el famoso término de platillo volante. Policía han informado sobre este tipo de experiencias. Incluso aquí en España hay incidentes protagonizados por militares que han sido objeto de desclasificaciones, que tenemos constancia de que no solamente los han visto los pilotos, sino que han sido registrados en radar. Por tanto, no hay prácticamente a día de hoy ninguna duda de que el fenómeno ovni tiene un gran componente real, tal y como nosotros lo entendemos. Pueden ser registrados en, como digo,
radares, indicando que eso que se nos manifiesta pues tiene una entidad física. Evidentemente, todo esto nos plantea una pregunta: ¿qué son estos objetos? ¿De dónde vienen? Si no pertenecen a ninguna nación de nuestro planeta, ¿de dónde vienen? Y es por ello que desde prácticamente principios de la década de los 50, la hipótesis, la teoría más barajada para explicar este fenómeno ha sido la hipótesis extraterrestre. Si ninguna nación de nuestro planeta puede fabricar este tipo de aeronaves que realizan una serie de maniobras en el aire que son imposibles para nuestra aeronáutica, pues los investigadores, los estudiosos, los periodistas comenzaron a especular que el paradigma podía tener, como digo, un origen alienígena, que nuestro planeta estuviera siendo visitado por seres procedentes de otros planetas que habían manufacturado una nave en su lejano planeta y habían llegado a la Tierra con el objetivo, con la misión de estudiarnos. Pero hasta el día de hoy no tenemos ni una sola evidencia que nos indique que las apariencias se correspondan con la realidad del fenómeno. Aquí veis lo que parece un caballo. ¿Parece un caballo? Bien, esto es una pregunta que dejo ahí en el aire, pero digamos que hasta el momento solamente la apariencia del fenómeno es lo que ha llevado a los investigadores a pensar que se trata de visitantes de otros planetas. ¿Por qué? Porque si no yo hubiera traído aquí a un alienígena, lo hubiera sentado a mi lado y no hubiera habido debate, aunque tenemos aquí al amigo Fede que tiene cierto parentesco con... ¿Qué es lo que ocurre? Que el fenómeno OVNI tiene también una realidad parafísica, que es lo que desconcierta a los investigadores, a los estudiosos, y es lo que nos ha llevado a este laberinto que os indicaba al principio de mi intervención, donde estas preguntas pues ya no tienen una respuesta tan clara. Si vemos que tenemos la parte física, que está bastante clara, pero por otro lado tenemos una parte parafísica donde hay una serie de factores, de elementos unidos a los casos que ya nos dibujan un escenario un poco, por decir algo, más complejo. Y es que imaginaros de que una persona que ha tenido un encuentro cercano viva en su casa fenómenos de poltergeist, que se le muevan los objetos, o que tengan precogniciones, o que los propios supuestos ocupantes de los platillos volantes, sobre todo, como digo, en los encuentros cercanos, pues le hayan comunicado algún hecho futuro que se va a cumplir, o que haya alteraciones espaciotemporales. Yo he investigado multitud de casos en que, por ejemplo, el testigo ha visto un ovni, estaba al lado de una carretera muy transitada, y en el tiempo que ha durado su experiencia, ningún otro vehículo, ninguna otra persona ha circulado por esa vía, por esa carretera, como si el encuentro se estuviera produciendo dentro de una cúpula de silencio, como una cúpula que lo aislara de la realidad. Una serie, como digo, de fenómenos que están ahí unidos al fenómeno OVNI y que ya dibujan un horizonte más difuso y complejo de lo que puede representar el fenómeno. Este es uno de estos casos que pude investigar, ocurrido en Málaga, protagonizado por una sobrina de un famoso político, muy famoso político de un partido totalmente opuesto del que
bien os gobierna aquí en Montemayor, de Alianza Popular, además muy famoso. Pasa que no puedo decir su nombre, pero la sobrina de este político vivía en este bloque de edificios en pleno centro de Málaga, y una noche de madrugada escucha un zumbido que la despierta y ve que a través de la ventana emana una misteriosa luz, como si algo estuviera iluminando la ventana de su domicilio. Extrañada, se levanta, se asoma a la ventana, y ¿cuál es su sorpresa? Que enfrente de donde ella vive, se encuentra con este aparato de casi 20-30 metros de diámetro, en el cual había unos tipos dentro, unas rampas se despliegan y baja un ser enorme. Ella incluso me comenta que puede tener los 2 metros de altura, mira hacia ambos lados de la calle, vuelve al objeto y me dice textualmente: parpadeo y el objeto no está en el sitio. Fijaros, la calle, no estamos hablando de un desierto, no estamos hablando de un bosque apartado, estamos hablando de prácticamente el centro de Málaga. ¿Cómo es esto posible? De hecho, la testigo nunca había hablado de su experiencia, ni siquiera con sus familiares más cercanos, porque decía, aparte de que ya es difícil que te crean de que has visto un platillo volador, ¿cómo les voy a decir que estaba frente a mi casa? Y como digo, estos son casos que añaden una serie de elementos misteriosos y desconcertantes a nuestra lectura sobre el posible origen que puedan tener estas manifestaciones. Y qué deciros del caso de Joe Simonton, que en el 61 estaba desayunando y vio como un objeto aterrizó en el patio de su vivienda, y había unos seres dentro de la nave que tenían una especie de cocina y estaban fabricando tortitas. Bueno, pues este buen hombre, fijaros cómo se le quedó la cara después de probarla, porque decían que sabían a cartón. Y fijaros dónde están las tortas hoy día. Perdón. Eso que veis ahí no es un museo ufológico, eso es la base de Wright-Patterson en Estados Unidos, y es uno de los recordatorios de la investigación que efectuó el Blue Book, que fue una comisión oficial del gobierno norteamericano sobre el caso, y aunque no le dio evidentemente el valor al caso, pues mira, ahí tenéis la famosa torta. Pero la pregunta que suscita esto: ¿vendrían los extraterrestres a darle una torta, que también las dan físicas, ya hablaremos también, pero también las dan para comer, a un ser humano? Y este caso, para los ufólogos, tiene la misma entidad, tiene la misma credibilidad que el del militar que ve un objeto y que es detectado por un radar, pero evidentemente nos lleva a un contrapunto que nos deja aturdidos. Los ovnis ganan en la distancia porque, como digo, la hipótesis extraterrestre parece encajar, pero cuando tenemos el fenómeno tan cercano, casi de luces, fijaros, encuentros en la carretera en los cuales los testigos están a escasos centímetros de los ocupantes de estos objetos, tienen conversaciones con ellos, cuando se produce la paradoja, y es que la cercanía del fenómeno se transforma en lejanía. En vez de ofrecernos mayor información para esclarecer el enigma, nos da una bofetada. A nosotros sí nos da, a los investigadores, una bofetada toda la información que reunimos en este tipo de casos, porque es como una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. En la lejanía el fenómeno ovni se comporta de una manera más o menos estable, donde la hipótesis extraterrestre podría ser una buena opción, una
respuesta adecuada, pero cuando tenemos los datos de los casos cercanos, pues vemos que hay una serie de elementos que no cuadran, que no nos llevan, por lo que os comento que la experiencia OVNI, si la veis reflejada en este árbol, pues tiene una serie de elementos que dibujan ese horizonte del que os hablaba, donde ya no todo se ve con tanta claridad, donde está el componente azulgo, los extraterrestres fabricando galletas o aterrizando en mitad de una ciudad y nada más que parece que lo ven unos determinados testigos, esas diferencias de las que vamos a ver ahora, donde parece que no se repite nada de lo que se observa en un determinado caso, no se ve después reflejado en otro suceso, que muchos testigos tengan sueños antes de tener su experiencia. ¿De qué manera podría influir un extraterrestre en una persona para que tuviera un sueño, para que al día siguiente o tiempo después tuviera un encuentro? Y entonces muchos investigadores pues deciden lo fácil que el reflejo de la tijera, podar el árbol e intentar presentar una falsa uniformidad del fenómeno, que es evitando comentar ciertos aspectos que se encuentran en los testimonios. ¿Por qué? Porque quieren trasladar como una fotografía fija del fenómeno, donde parezca que todo está uniforme, que todo está controlado, pero desde los años 50 tenemos el mismo tipo de episodio desconcertante. Pero vuelvo a insistir y quedaros también con esta imagen, que estamos hablando de un fenómeno real, un fenómeno físico que deja huella e interacciona con el medio y con los testigos de muchas formas. Y los ovnis no son ni histerias colectivas, ni trastornos mentales, ni de alucinaciones, ni de espejismo, pero quizás tampoco sean extraterrestres. Esto es muchas cosas que no os contaron sobre el fenómeno en estos últimos años, que muchos investigadores han estado denunciando. Mira, imaginaros que está en la hipótesis extraterrestre, y aquí tenemos, hay más pilares, pero no estaríamos hablando hasta mañana. Hay 5 pilares básicos que podrían de alguna manera aguantar esta hipótesis, pero ahora vamos a ver qué es lo que encontramos. Por ejemplo, la tipología de humanoide. Pues se han establecido muchos estudios, muchas clasificaciones para intentar ver si podemos hacer un retrato robot de los supuestos alienígenas que nos visitan. Como tenemos decenas de informes, pues quizás podamos ver una serie de patrones que unifiquen este concepto. Y aquí vais a ver una serie de tipos. También podéis ver la altura para que veáis que las diferencias son también. Mira. Mira, estaba viendo la tele muy de cerca. Mira. Sí, empieza a ver. Mira. Mira qué forma más cómoda de visitar el planeta, ¿verdad? Tumbado. Incluso en casos muy similares de tamaños de objetos, vemos que hay unas claras diferencias y que se ven más acentuadas si vemos de cerca cómo son los humanoides. Y esto, claro, podemos estar siendo visitados por tantas clases diferentes de alienígenas. Es como si existiera un tipo de extraterrestre por cada uno de los testigos que dicen haber tenido un encuentro con ellos, como la famosa taberna esta de Star Wars. Los tipos de naves. Con los tipos de naves ocurre un tanto de lo mismo. Estos son diseños que ha hecho un colega, Marcos Nicieza, y vemos también un muestrario casi infinito, y todos son casos verídicos.
Esto lo que veis aquí es un avión comercial. Fijaros el tamaño. Ya vemos que hay dos factores que son parecidos, que es que ni tenemos alienígenas del mismo tipo, ni siquiera las naves. Y después tenemos ese factor absurdo. Este es otro caso que también da una gran patada a la racionalidad. Jimmy Hoffa fue un sindicalista bastante polémico que se le asoció a la mafia. Desapareció en el año 1975. Decían las habladurías que la mafia, en cuanto salió de la cárcel, lo quitó de en medio, pero su cuerpo nunca apareció, hasta que este hombre, Tom Dawson, en el 77, varios años después, dijo que había tenido un encuentro ovni y que dentro de la nave escuchó a alguien gritar: "Soy Jimmy Hoffa". O sea que el sindicalista estaba, el mafioso estaba dentro de esta nave, de la cual bajaron 5 tipos y 2 de ellos estaban como su madre o lo que tuvieran, los trajo al mundo. Y llevaban un aparato con el cual hicieron un escaneo, pero fijaros qué detalle tan absurdo, también el de esta mujer, es un caso alucinante que viene descrito en mi libro. Esta buena mujer, pues, mientras despedía a su marido que se iba a trabajar, vio estupefacta como por la ventana, por la puerta, entraban una serie de criaturas que eran una especie de hadas que hablaban todas a la vez, que tenían una escafandra y que tenían el platillo, el objeto en el cual habían venido, aparcado en el patio. Y tuvieron una conversación en la que hablaron hasta de Jesucristo. Fijaros, la nave tenía como una especie de hélice, una cosa muy moderna. Y este caso también es espectacular. En el 57, John Trasco paseaba con su perro por la cercanía de su domicilio. Cuando vio descender unas luces, se encontró con un tipo más o menos con esta pinta, que le dijo: "Somos gente de paz". Vemos que más o menos entra dentro de los cánones de lo que se podría interpretar como un contacto entre una civilización alienígena y un terrícola. No queremos problemas. Vamos bien, ¿no? No vienen a llevarse a Trump, no vienen a... que eso sería un gran favor, pero bueno. Pero fíjate lo que le dicen ahora. Mira. Solo queremos tu perro, evidentemente. Claro, el perro diría: "A ver qué dice mi amo". Y evidentemente los mandó a... y el extraterrestre se fue a... Después tenemos los detalles únicos, que todos los casos tienen una serie de elementos que no volvemos a encontrar repetidos en otro testimonio, en otro suceso, en otro caso. Por ejemplo, en Algeciras, pues vieron un objeto que tenía un emblema, que era una especie de esvástica así aplastada, con unos simbolitos dentro, pero que ya por la distancia no podía verlo. Pues bien, este símbolo no aparece ni siquiera en la nave en otro suceso, y este caso, como digo, es real. Al bueno de Robert Taylor, un objeto como el que estáis viendo, que en el dibujo, pues salieron unas esferas con muchos apéndices que intentaron secuestrarlo. Incluso le produjeron varias roturas en el pantalón
y lo dejaron inconsciente. Y este aparato y estas esferas pues no aparecen en ninguna otra parte, como el mapa que le mostraron una testigo a Betty Van Egin, una famosa aducida en el año 1961. Y después lo más importante, y es que los incidentes evidentemente no están conectados entre ellos. No podemos crear una historia desde el 47 hasta la fecha que nos una una serie de incidentes, que eso es para mí uno de los factores, de los detalles más intrigantes, desconcertantes del fenómeno OVNI, que el mismo objeto y el mismo ocupante no se haya visto en más de un sitio, o que le haya dado una información al testigo que se pueda comprobar como que ha ocurrido otro aterrizaje y otra comunicación con otra persona en otra parte del mundo. Los casos son como reinicios de un encuentro con un platillo volante, pero que cada testigo lo ve y lo experimenta de una forma diferente. Y claro, evidentemente todo esto acaba por demoler la hipótesis extraterrestre. Como resumen de toda esta parrafada que os he comentado, pues se resumiría en que cada incidente es único, el fenómeno se reinicia en cada episodio, los detalles son importantes porque vemos que no se repite y no se conectan entre sí, no vemos una historia que nos una. Por ejemplo, fijaros, en la zona de Cádiz tengo archivado alrededor de 125 casos. Una decena de ellos son de encuentros próximos, de gente que ha visto a los ocupantes. Pues ningún caso es igual. Ni siquiera en sitios muy concretos vemos que parece que se reproduce el mismo tipo de fenómeno. Y esto, claro, nos lleva al entierro desde mi punto de vista, de la hipótesis extraterrestre. Y ahora volvemos al tema del caballo. Las apariencias. Un caballo, ¿no? Es una escultura. Pero podemos ir más allá. Es un arma de guerra. No quiero hacer un símil y con esto no vayamos tampoco a la mano, pero vemos que una lectura apresurada de las apariencias, por preguntarle a los troyanos, ¿qué creyeron? ¿Qué era el caballo? Como decimos por aquí, ¿no? Un regalo envenenado, ¿no? ¿Por qué? Porque se guiaron por las apariencias y por la buena fe, ¿no? Pero como vemos, el fenómeno OVNI, y insisto, lo único que lo vincula, que lo relaciona con la hipótesis extraterrestre, sin cuerpo mediante de una alienígena que podamos diseccionar, pues no tenemos ningún elemento que nos indique que haya nada que pruebe esta hipótesis. Y sobre todo hay otro dato, si los otros puntos os dejan todavía alguna duda, la relación que tiene el fenómeno OVNI con las apariciones marianas. Casi todos habéis escuchado hablar de las apariciones de la Virgen de Fátima. ¿Pensáis que esa es la forma de la Virgen? Que así fue como la vieron los pastorcillos. Pues este es el retrato robot de la Virgen de Fátima, con todos mis respetos para los que sean creyentes, pero vemos que hay una serie de retoques, y esta fue la imagen original que vio Lucía en Fátima. Y fijaros que esto es curiosísimo, que hay informes de la época que decía que la gente, aquí había el padre Cuaresma, que hizo un informe de la persona, decía que la Virgen venía en un vehículo.
la habían transportado desde el cielo a la inhóspita sierra, que era la sierra del aire, perdón, que es como se llamaba el lugar donde realizó el Virgen. Incluso hay otro libro donde se habla del transporte aéreo que utilizaba la Virgen, que era un globo luminoso que tenía forma oval. Y fíjate cómo le llamaban aeroplano celestial. Y luego se volvía a meter en este aparato y viajaba. El amigo Mariano Fernández Urresti, estuvimos hablando sobre las apariciones de Garabandal aquí en España, y fijaros, las videntes, finales de los 60, también veían a la Virgen que bajaba del cielo en una esfera. En Zeitún, en Egipto, fijaros que es una fotografía real de la Virgen o de la aparición que se presentó allí. Fui a... ¿Ves? Aquí es donde apareció la Virgen. En el libro cuento la historia, que es alucinante. Es una historia que deja... Vamos, yo creo que es de las apariciones marianas más espectaculares que ha habido, porque fueron decenas de miles las personas que iban a ver estas manifestaciones, que fueron durante varias semanas. Incluso las autoridades egipcias, esto ya es que me voy de la charla, pero es curioso de contar, las autoridades egipcias pensaban que quizás fueran los americanos que estaban proyectando algún tipo de imagen para provocar cualquier tipo de revuelta, cualquier historia de los servicios de inteligencia, y cortaron la luz en toda una gran zona pensando que así evitarían que el proyector funcionase y que pudiera emitir esta imagen. Incluso policías de Egipto pensaban que las proyectaban desde una palmera y en vez de vigilar la palmera la cortaron. Hubiera sido más fácil vigilar la palmera, pero las autoridades querían zanjar el tema a lo bestia y cortaronla, y las manifestaciones seguían produciéndose. Incluso aquí en España, en Corcas, en Teruel, hay unas apariciones bastante curiosas donde los niños también vieron a la Virgen y a otros personajes religiosos de forma un tanto extraña, no tan de forma tan concreta como la Iglesia nos quiere hacer trasladar. La Iglesia nos ha engañado en muchísimos ámbitos y con las apariciones marianas no iba a ser de otra forma, y vemos que hay una serie de elementos en este tipo de encuentros que lo asemejan a los encuentros cercanos con ovnis. En las apariciones de Umbe, por ejemplo, en el País Vasco, la Virgen también venía en un vehículo y aterrizaba e incluso dejaba huellas sobre el terreno. Y dentro del fenómeno ovni tenemos que un caso ocurrido en Francia, en Cusack, en que vemos que hay una serie de elementos, también esferas, seres que se ven y tal, que la interpretación puede llevar a pensar que en vez de ser algo extraterrestre sea algo religioso. Y fijaros, en este caso ocurrido en Ibiza, en que unos niños, en vez de ser videntes de la Virgen, fueron testigos de un fenómeno ovni, vieron dos seres, un tipo de 2 metros con una túnica, con una estrella colgada y tal, y que parecía una suerte de santo, de Virgen, y tenía al lado, claro, en vez de tener al niño Jesús, con todos mis respetos, pues tenía un robot con antena. Claro, vemos que el fenómeno ovni es una mezcla como de muchos otros fenómenos que se analizan en el libro. Pues tiene relación con las apariciones marianas, con los Bigfoot. Habéis visto ante un tipo con los brazos levantados que parece un yeti, con las hadas. Hay extraterrestres que tienen forma de hada. También se han visto, y esa es una de las partes
quizás que más sorprenderán a los lectores no habituados a este tipo de lecturas, se han visto difuntos dentro de los ovnis. Si ya os parecía raro que cocinaran tortitas, pues imagínate que vengan con difuntos y extrañas criaturas. Es como una especie de cóctel, de extraño cóctel que da el fenómeno ovni. Y claro, la pregunta es ¿cuál puede ser la alternativa a la hipótesis extraterrestre? Pues hay grandes investigadores, grandes pensadores dentro del fenómeno ovni, como Ignacio Dalnaude, el amigo Salvador Freixedo, Jacques Vallée, Michel Monet, John King, Casajugué, Corrobo, Carl Jung, el famoso psicoanalista suizo, decía: el fenómeno ovni no tengo ninguna duda de que tiene un componente real, un componente físico, pero a la par tiene una gran resonancia en el psiquismo humano, tiene una gran componente que va más allá de lo que aparenta el fenómeno. Y claro, y esto me lleva a la segunda parte de la conferencia, que es intentar esbozar brevemente, si me lo permite mi verborrea, qué es lo que yo creo que son este tipo de manifestaciones, que me lleva, como digo, apoyado en todos estos grandes investigadores y estudiosos del fenómeno ovni. Y es que, fijaros, la experiencia ovni, si fuera una especie de fórmula, tendríamos que la experiencia ovni es resultado de la suma de lo que nos cuenta el testigo y de lo que ha visto el fenómeno. Pero como hay tantas variaciones, pensad por un momento, ¿qué es lo que realmente cambia en cada caso? Si pensamos que el fenómeno debería ser siempre el mismo, lo que cambia nada más que siempre es el testigo. Entonces, si vemos que se producen alteraciones en lo observado, quizá el testigo sea la clave para comprender qué hay detrás de todo esto. ¿Es posible que los testigos estén interactuando con el fenómeno ovni, influyendo, modificando lo que están de alguna manera percibiendo? ¿Estas manifestaciones utilizan de alguna manera al ser humano para adecuar su apariencia física o su apariencia externa, mejor dicho? Yo creo que el fenómeno ovni está provocado por un agente externo desconocido que está quizás vinculado de alguna manera a la mente humana, pero que es ajena a ella y que de alguna manera entra, antes de producirse la experiencia, entra en contacto con la mente humana y con la información del testigo es capaz de recrear lo que se va a ver mediante una proyección. No estamos hablando de una alucinación ni de un espejismo, sino que lo que el testigo está viendo es indistinguible de la realidad que lo arropa. Por ejemplo, si aquí se manifestase ese tipo de proyección, veríais al lado mío, al lado de Marisol, veríais un alienígena que se interpondría entre la pantalla y vosotros. Entonces lo veríais completamente físico. ¿Qué es lo que ocurre? Que si, por ejemplo, el testigo tiene interés, por ejemplo, por Egipto, por culturas antiguas, pues probablemente el objeto que vea tenga forma de pirámide, o que el objeto tenga un símbolo que esté basado en algún símbolo como el ojo de Horus, iconográfico de la cultura egipcia.
y la teoría de la distorsión, que el material humano se proyecta siempre con el de este agente externo de forma distorsionada para que el testigo no lo interprete como que está saliendo de su propio inconsciente. Entonces, si piensa que dentro del ovni viene un astronauta de otro planeta, pues el extraterrestre va a tener pinta de astronauta. Si piensa que va a ser un ser monstruoso, pues verá un ser monstruoso, y veremos que el contenido de la experiencia está muy relacionado con el testigo. De hecho, muchos investigadores comenzaron ya en la década de los 60 a sospechar de que muchos supuestos testigos que habían tenido encuentros con seres extraterrestres habían hablado de materias que el testigo conocía. Dice, bueno, los extraterrestres podrían haberle comentado algo de otro tipo de cuestiones que no conociese el testigo, pero siempre parecía haber una relación entre el material inconsciente de los testigos y lo que contaba a través de su testimonio. Por eso os comento que cuando el agente externo conecta con la psique del testigo, extrae todo el material, tanto estético como narrativo. Y, insisto, las características de esta proyección es que es indistinguible de la realidad, también puede ser observada por más personas, y a veces, que esto es lo que más desconcierta a los investigadores, lo que nos deja fuera de juego, es que en ocasiones tiene materia y en otras no, porque igual que os he contado el caso de los pilotos españoles que ven estos objetos y los detectan los radares, después hay otro piloto que te cuenta un caso que ha tenido el ovni a la misma distancia que el otro piloto, pero no lo detecta radar. Por ello, yo estoy convencido que el antes no existe. No hay un extraterrestre fabricando una torta esperando para entregársela a un testigo. Solamente existe el durante. La experiencia tiene, o el extraterrestre, la nave, tiene una vida muy limitada, simplemente al momento exacto en el cual se produce el encuentro, en el cual se está produciendo la experiencia, y el después no existe. Por eso no encontramos repetición en los incidentes, porque son arquitecturas psíquicas, que son términos que yo utilizo para expresarme, pero no quiere decir que estamos hablando de una entelequia, de una imaginación, de una alucinación, sino que es un fenómeno que se produce no de forma mental, pero que sí tiene su base de construcción a través del psiquismo humano. Por eso todos los casos tienen una estructura, un esqueleto interno que las vertebra, que es que el testigo va a ver algo en el cielo, ese algo va a aterrizar y de ese objeto van a salir unos tipos. Pero, por ejemplo, yo y tantos otros compañeros, cuando vamos a investigar un caso, yo no sé a lo que me voy a enfrentar. Yo no sé si el tipo ha visto una nave de 1,5 metros o de 50 metros. Si va a haber un tripulante de 1 metro, 50 centímetros, 2 centímetros o 3 metros de altura. Y después de tener cientos de casos, yo creo que esto es un elemento bastante perturbador, que no seamos capaces de anticiparnos al fenómeno, como si el fenómeno se reiniciara en cada experiencia. Os voy a poner varios ejemplos. Claro, estaréis pensando, bueno, pero no todo el mundo ha leído sobre ciencia ficción, no todo el mundo tiene conocimientos aeronáuticos, ni ha visto películas de naves espaciales, ni ha leído ciencia ficción. Claro, yo he investigado a personas que no tienen este conocimiento. Por eso lo que vemos reflejado en el fenómeno OVNI no siempre procede, aunque procede de los aspectos culturales asociados al individuo, pero no tienen por qué pertenecer a ese amplio universo de la ciencia ficción, de
las ciencias relacionadas con los viajes aeronáuticos o con otro tipo de cuestiones. Fijaros en este caso, ocurrido en el 54. También una cosa súper absurda. Una mujer el 1 de noviembre pues se encuentra con esta nave pequeña, como sus dos seres, que le roban una media y las flores. La mujer iba descalza porque estaba atravesando una zona fangosa, no quería mancharse los zapatos ni las medias, pero fíjate, se las quitaron, las flores, fíjate, vendrían unos extraterrestres a robarle a esta pobre mujer las flores. Y claro, en el momento que este objeto desapareció, había unos carabineros en la zona y fueron al lugar y vieron que, aparte de que el estado emocional de la mujer estaba alterado, en el lugar que señala como la zona donde había aterrizado el piloto había una marca, o sea que era un fenómeno real, pero, como digo, absurdo. Y fijaros, veis la nave, ¿no? A ver qué os recuerda. Las cocinas de leña. Es una distorsión, porque si le pones la cocina de leña, va a decir, hay que hacer mi cocina aquí en medio del campo. Pero claro, ¿y en qué se apoya también mi idea? De que, por ejemplo, si este mismo objeto se hubiera visto aquí en Montemayor, en la zona del castillo, y mi amigo Antonio me llamase, mira Caravaca, que tenemos aquí un caso de tal, una mujer, y vengo aquí y me dice que ha visto esto, pues ya digo, pues sí, pero es que claro, estos objetos ya decenas, centenares de casos y ya no aparece por ningún lado. ¿Qué pasa? ¿Que los extraterrestres vienen un día y ya no vuelven? ¿Y ya tienen otro? Os pongo otro ejemplo. Bueno, antes, fijaros, esta escena, ¿a qué os recuerdo? Por ejemplo, unos seres, además estaban siguiéndose. Fijaros, ¿a qué os recuerda? Fijaros, esta imagen es de 1879. Una mujer y los elfos y las hadas y tal. Fijaros, ¿a que no desentona? Fijaros, este es el de la torta. A la torta le tocó al español. Para que veáis que los americanos tienen también suerte hasta para eso. Este pastorcillo, Máximo Muñoz Hernán, de 13 años, que estaba allí con sus animales, vio aterrizar este objeto y bajó los seres y le dieron una torta. Así, bueno, tampoco se la dieron en plan soviético y tal, se la dieron normalita. Y fijaros en el... Además, y dijo el testigo que tenían los seres la mano helada. Si me da tiempo os contaré una cosa curiosa con lo de la mano helada. Fijaros, los objetos se parecen, ¿sí?, a las tinajas y tal que se utilizaban en el campo. Y aquí en las apariciones de Umbe que os contaba, esta mujer, que es invidente, es la hija de la vidente. Fijaros el juego de palabras. Y esta mujer, cuando era pequeña, su madre tenía esos encuentros con la Virgen, con ángeles. En una ocasión, la madre estaba hablando con un ángel y la hija no podía verlo. Y el ángel le estrechó la mano. Y Felisa me dijo, tenía la mano helada. Fíjate, el ángel y el extraterrestre pues tienen la misma temperatura corporal. Este caso ocurrido en Japón, fijaros, lo habían visto unos niños. No penséis que era una imaginación, porque en el sitio donde dijeron los niños que había aterrizado el objeto y había bajado este guapera, había desplazado un bloque de hormigón que había en la zona y fueron los padres y los profesores, y evidentemente había un bloque que había sido desplazado de forma violenta. Incluso los profesores dijeron que los niños estaban terriblemente asustados por lo que le había pasado. Fijaros en personajes de televisión que había en la época. ¿No le veis un aire? Las orejas más que nada, ¿no? Este caso, fijaros, un objeto con ruedas, con antenas y tal, porque la teoría de la distorsión también permite hacer una especie de comprobación antes de tener todos los datos. Fijaros, un objeto que parece, es una especie de barbacoa, ¿no? Una especie de rancha, pues fue protagonizado por un tipo que trabajaba en una tienda de electrodomésticos. Este es el satélite Vanguard, que también tiene cierta semejanza.
¿A qué os recuerda, además, lo ha comentado Toñi al inicio de la conferencia, ¿qué os recuerda este supuesto alienígena? ¿Y dónde se vio este romano? En Roma. ¿Casualidad? El caso de Tordesillas, del niño, fijaros la forma del objeto, el testigo me insistía, Caravaca, el objeto era muy puntiagudo, muy puntiagudo, y yo le hice varios dibujos, fijaros, que parece una lanza como la del polémico festival que se organiza en Tordesillas. No quiero decir que el niño esté mintiendo, fantaseando, sino que el fenómeno, el paradigma, utiliza información que encuentra latente en el testigo, porque el ovni le lanzó un haz de luz y lo tumbó, lo mandó al hospital, y había huellas en la zona, o sea que era un caso totalmente... Este otro caso curioso, lo voy a pasar de largo, fijaros Esto es una mujer que vio cómo reparaban un ovni, que tenían llave inglesa, y en la década de los 60, que actualmente hay que tener mucho cuidado con estas cosas, pero en la década de los 60 no había muchas mujeres que tuvieran, con todo mi respeto, el conocimiento del tema de las reparaciones y tal, pero esta mujer, curiosamente, le cuenta a los investigadores que los extraterrestres estaban haciendo una especie de relación, y la mujer dice, a mí me recordó cuando yo vivía en la granja con mis padres y se les estropeaba un tractor y venían con las herramientas los vecinos a ayudarnos. O sea, que vemos que hay una clara relación entre, que para mí esto es fascinante, entre lo observado y el observador. Hay una vinculación. Y entonces, claro, bueno, el caso de Betty Hill yo creo que no me va a dar tiempo comentarlo, pero esta mujer dice que vio un mapa estelar en el interior de la nave, y fijaros que el mapa se parece al mapa del desembarco de Normandía que tenía colgado en un lugar, el lugar donde ella se reunía. ¿Veis? Pero siempre de forma distorsionada, porque si ella ve el mapa del desembarco de Normandía dentro de la nave, piensa que ellos intervinieron allí. Incluso, fijaros, no hay que recurrir, ellos estaban haciendo el matrimonio Betty y Barney Hill un viaje de vacaciones y estaban consultando varios mapas de la zona, o sea que era un elemento que tenían muy presente en el inconsciente. Y después, otro dato abrumador, ¿cómo vieron el mapa? ¿Se lo mostraron en una pantalla? No, se lo mostraron en un mapa tridimensional en los años 60, que lo hubieran comentado y hubiera sido tecnología punta. En una tablet, tú imagínate que lo hubieran comentado a los ufólogos en el 61, y dice, no, me enseñaron como una especie de tabla así, que tenía un mapa y ellos tocaban con los dedos. Claro, en aquellas fechas pues, lo hubieran descrito, y ahora nosotros diríamos, ya, esto es un puntazo. No, ¿cómo tenían el mapa? Enrollado un papel dentro de un cajón, que ni siquiera los pilotos ya de las Fuerzas Aéreas Españolas ni de tal, ya tienen los mapas todos tecnificados. Claro, un mapa para consultarnos si fuera, incluso en la apariencia de los seres se ve el efecto de la poda, que os comento que los investigadores intentan unificar para que parezca todo muy similar. No, los extraterrestres no eran como creéis, cabezones y tal, sino que llevaban gorras militares y tenían uniformes parecidos a los de los nazis. Fijaros, un periódico de la época. Fueron secuestrados y examinados por criaturas con uniformes como los de los nazis. Y uno tenía una nariz, mira, como este actor, le dijo, y mira, pues tenía la nariz como Jimmy Durante, que era un cómico de la época. Y fijaros, a día de hoy, como tenemos la imagen de ciertos extraterrestres. Los investigadores van puliendo ciertos detalles, ciertos elementos de las narraciones que no coinciden con su planteamiento, que de alguna manera puedan elevar incertidumbre sobre la hipótesis extraterrestre. Esto no me va a dar tiempo de comentaros. Fíjate, este hombre había visto un documental de la llegada del hombre a la luna, y fijaros cómo era la nave en el tren de aterrizaje. Los seres que vio eran semejantes a los del
módulo espacial norteamericano. Él trabajaba en protección civil y el OVNI tenía en la parte de arriba sirenas, como la de los vehículos de protección oficial de la época. Y el detalle, la esvástica. Este hombre era un gran aficionado a la Segunda Guerra Mundial. Y os pregunto, ¿a qué bando creéis que él sentía más simpatía? Que esta imagen aquí en este pueblo, ¿no? Pero Adolfito. ¿Qué es el agente externo? Yo creo que estoy un poco fuera de tiempo, voy a intentar ser muy breve. Y aquí esta imagen lo ejemplifica muy bien. El testigo está viendo algo y no sabe que su inconsciente de alguna manera está conectado y le está haciendo ver ciertas cosas. Es curioso, por ejemplo, que los estados alterados de conciencia, los videntes marianos, la gente que ve fantasmas, la gente que ve hadas, la gente incluso que ve extrañas criaturas, todos parecen estar en un estado alterado de conciencia. Y esto también es bastante sospechoso, que paradigmas que parecen diferentes pues tengan ciertos nexos de unión, y que en todos estos paradigmas la imagen prevalezca sobre el contenido. Ni la gente que estudia las apariciones marianas, ni los que estudian los fantasmas, ni los que estudian los extraterrestres, ni los que estudian los Bifu, tienen respuestas sobre el fenómeno, tienen testimonios que hablan de una gran puesta en escena, ¿ves? Los encuentros tienen unos efectos especiales. Si utilizáramos un argot cinematográfico, como le gusta a mi editor, a Octavio Fábregas, se gastan todo el dinero en los efectos especiales, pero después el guión malísimo. ¿Ves? Todos los encuentros porque si despojamos del traje a los duendes, los dejamos desnudos como el amigo que vio el ovni donde estaba el Jimmy Hoffa. Si los ponemos desnudos, el ser humano habla de encuentros con entidades desconocidas desde los albores de la historia. Lo que pasa es que el ropaje, la puesta en escena parece ir de acuerdo con la época en la que se manifiesta, como si estuvieran utilizando este agente externo el factor cultural para manifestarse. Os iba a dar una explicación sobre el factor absurdo y tal. Por ejemplo, no se trata, como dicen algunos investigadores, pero bueno, pues será que durante las apariciones marianas, pues los extraterrestres utilizaban un subterfugio, utilizaban un disfraz. No, es que el fenómeno ovni siempre tiene que ser sincrónico a la época, o al menos al contenido intelectual de la persona a la cual se está manifestando, porque aunque estemos hablando de un fenómeno global uniforme que se puede producir, que se puede manifestar en cualquier parte del planeta, su decodificación, su interpretación debe de ser a nivel individual. Ahí es donde está una de las claves del fenómeno, y creo que por eso no hemos hallado muchas respuestas, porque se ha intentado como si los sueños de Marianne tuvieran que ver con los sueños de cualquiera de vosotros, cuando pueden tener puntos en común, pero evidentemente la interpretación de los sueños, aunque todo el mundo sueñe, un tipo en Zimbabue o un tipo en Normandía o en Wisconsin, pero los sueños son individuales. Bueno, con esto tampoco quiero hacer un cínico, aunque estemos viviendo sueños, pero para que veáis a lo que nos estamos enfrentando. Yo creo que el agente externo está en una porción de la realidad que no vemos en nuestro estado normal de conciencia, y los encuentros se producen por circunstancias que todavía estamos intentando dilucidar en una zona fronteriza entre la realidad B, que nosotros estamos integrados en ella aunque no la veamos, y durante unos instantes pues se produce esa manifestación, ese encuentro con lo desconocido, donde, como digo, durante unos instantes en esta zona fronteriza
la realidad física se fusiona con la realidad parafísica, con esa realidad paranormal, un término tampoco muy poco adecuado, pero que nos lleva a ver que el testigo, antes de su experiencia, se encuentra como ante un boceto en blanco y que, imagínate que tiene una sensación extraña, ve una luz en la lejanía y a una velocidad de vértigo se produce una comunicación inconsciente entre el fenómeno, entre el paradigma, entre el agente externo y el inconsciente del testigo, como digo, una velocidad vertiginosa, y pregunta, ¿qué será esa luz? ¿Será mi abuelo que viene a decirme dónde está el dinero enterrado? ¿Será la Virgen que ve? Entonces, el fenómeno, como actúa una velocidad, que el testigo, esta comunicación no se produce a nivel consciente, y entonces, evidentemente, el testigo en esta zona fronteriza tendrá ese encuentro, pero que de alguna manera él ya está mandando, antes de que se produzca, ya está mandando información de forma inconsciente, y eso explicaría muchos aspectos desconcertantes del fenómeno. Y quizá, esto es un dato para reflexionar, con la almohada al menos, de que, ¿y si no fueran naves que están llegando aquí? Si no es nuestra mente que está llegando a otro lugar. Los chamanes de todas las culturas, desde tiempos inmemoriales, hablan de que acceden, los místicos, de que acceden a otros mundos, que hablan con seres, con difuntos, con animales, con plantas, y les dan información. Ellos llegan a ese conocimiento de esa realidad B, pero sin interferencia, sin ese factor cultural que nos impide conocer la realidad que se oculta detrás de todas estas apariciones. Fijaros que, por ejemplo, que antiguamente estos chamanes, que eran considerados como elementos primordiales de sus respectivas sociedades, tenían conocimiento sobre qué plantas curaban, qué tiempo era bueno para cosechar y cómo lo obtenían, viajando a ese universo paralelo, a esa realidad ampliada, donde se producen todos estos fenómenos. Fijaros cómo se disfrazaban los chamanes. Un extraterrestre que se vio, fíjate, un gnomo. Y claro, y el chamanismo es más difícil que produzca evidencia física, porque esa realidad no viene a buscarnos a nosotros, somos nosotros los que accedemos a este mundo. Y ya para terminar, ¿y si existe un manual de instrucciones del universo? ¿Y si podemos acceder a esa realidad B y conocer las grandes respuestas para las grandes preguntas que decía el amigo Antonio? ¿O somos simples seres biológicos que hemos llegado a una evolución, no hemos caído del árbol? Bueno, algunos están todavía colgados del árbol, algunos están colgadísimos del árbol. Pero, ¿y si hay algo más? ¿Y si el fenómeno tiene que ver con la creatividad, con el conocimiento, con la ciencia, con la naturaleza? ¿Es el agente externo, es el fenómeno ovni, son las apariciones marianas un guía, una especie de Siri, con cierto tipo de inteligencia que nos está intentando conectar con el verdadero ser humano? ¿Es el agente externo Dios? Yo no tengo la respuesta, pero en la próxima conferencia mi editor y gran amigo Óscar Fábregas os va a intentar también ofrecer respuestas sobre esa otra gran pregunta: ¿existe Dios? Y muchas gracias por aguantarme.